y un placer estar aquí esta tarde con vosotros y tener la oportunidad de presentar uno de los retos de hoy, ¿no? En este caso de la mano de Mau San Miguel. Para ponernos un poquito en contexto, este reto se enmarca dentro de un proyecto que comenzó a finales del año pasado, a finales del 2019, época en la que, bueno, pues todavía no conocíamos lo que estaba por llegar y no conocíamos el COVID, ¿no? Arrancamos un proyecto con Mau San Miguel con el objetivo de redefinir y mejorar la experiencia de empleado en el momento del onboarding, ¿vale? Entonces, bueno, pues comenzamos el proyecto, hicimos toda la parte de medición, escuchar a los empleados, definimos la nueva experiencia, ¿no? Y cuando íbamos a comenzar a dar soporte en la fase de implantación, nos topamos de lleno con el COVID, ¿no? O sea, al final, bueno, marzo y tuvimos que dejar el proyecto en stand-by, ¿no? Al final, bueno, pues inevitablemente las prioridades cambiaron, ¿no? Ligeramente para Mau San Miguel y decidimos parar un poquito esa fase de implantación, ¿no? Cuando quisimos retomar otra vez el proyecto y continuar con esa fase de implantación, nos dimos cuenta que determinadas partes del proceso que habíamos diseñado no se podían llevar a cabo, ¿no? Ante la nueva realidad digital y sobre todo con las medidas del distanciamiento social, ¿no? Además, en un momento como es el onboarding, ¿no? En el que, bueno, pues cobra bastante sentido, ¿no? El relacionarte y estar de manera presencial con los compañeros, ¿no? Aquí, fundamentalmente, pues nos encontramos con dos retos, ¿no? Por un lado, no perder nunca de vista lo que el empleado nos contó que quería vivir, ¿no? Aquí quisimos ser fieles a la información que recogimos al inicio del proyecto y a los momentos que había que mejorar y que queríamos redefinir. Y luego, por último, pues al final, el adaptarnos y ser lo más flexibles posibles, ¿no? Nos dimos cuenta de qué acciones podíamos redefinir y convertirlas en experiencias digitales, ¿no? Y así lo hicimos. Algunas, de hecho, se mantendrán una vez finalice esta situación y otras medidas adoptadas solo mientras dure esta situación, ¿no? Al final, bueno, pues intentamos adaptarnos al máximo y bueno, os dejo en manos de Jon de Prado, HRVP internacional de Mau San Miguel, que yo creo que, bueno, que quién mejor que él, ¿no? La persona que ha liderado también esta parte, ¿no? Desde Mau para que os cuente en detalle este proyecto y este reto. Así que, Jon. ¿No te escuchamos, Jon, el micro? Perdón. Muchísimas gracias, Lidia. Es como decía también Guadalupe al inicio, es un placer poder estar aquí con todos vosotros y tener la oportunidad, gracias a LUCAP, de compartir no solo nuestra experiencia, sino también escuchar la del resto de compañeros y, por supuesto, al final, con todas vuestras dudas y demás, pues seguro que enriquecer lo que hemos ido haciendo hasta ahora y probablemente en el resto de proyectos poder ir incorporando. Sí que me gustaría, si puedo compartir correctamente. Vale, como os ha adelantado ya bastante en detalle casi Lidia, la nueva experiencia que definimos nosotros para onboarding es bastante disruptiva en el sentido de la vivencia que tenían los empleados. Si bien es cierto, sí que he estado dándole bastantes vueltas de cómo presentaros de manera lo más práctica y cercana posible cuál ha sido, digamos, un poco nuestro itinerario para poder llegar a esta nueva definición, ¿vale? Entonces, aquí me gustaría introducir, pues ya, como veis, un pequeño resumen de cuál va a ser el camino que me gustaría compartir con vosotros, ¿vale? Inicialmente, sí que es relevante que quiero compartir cuál es la filosofía de Mau San Miguel, ¿vale? En términos de dónde venimos y a dónde vamos, sobre todo para poder contextualizar un poquito de qué forma hemos podido abordar este reto, qué es lo que hemos hecho y estamos haciendo, qué es lo que ya Lidia ha adelantado en la primera parte de la introducción, que aquí es donde seguramente más de uno esté más interesado, pero sí que me parece más interesante, pues precisamente el final, ¿no? ¿Cuál ha sido nuestro mayor aprendizaje? Porque al fin y al cabo, oye, este es nuestro camino, pero el camino que puede tener cada uno de vosotros en vuestros respectivos entornos o empresas, pues puede ser muy, muy distinto, ¿vale? Dicho esto, bueno, por contextualizar un poco el inicio, nosotros somos una compañía que todos los que estéis en España principalmente o en Chile, en el caso de Latinoamérica, que tenemos también sede allí, nos conocéis. Somos una empresa que elabora cerveza y agua, por tanto estamos muy enfocados a los procesos, ¿vale?
absolutamente nuestros modelos de gestión y de negocio y satisfactoriamente con resultados bastante buenos, estaban vinculados a todos los procesos, cómo podíamos mantener esa mejora continua, pero siempre vinculados a los procesos. Desde hace aproximadamente unos 10, 12 años sí que incorporamos el rol activo más importante de la compañía, como la de muchas otras, que son nuestros propios profesionales, e incorporamos el leitmotiv de no, contigo en la mejor compañía, pero no deja de ser una filosofía muy orientada al proceso y muy vinculado a ese fin que acababa siempre en un producto. Desde hace 4 años, aproximadamente 2015-2016, estamos en un proceso de cambio radical en el que, tras una intensa reflexión con el comité ejecutivo, decidimos que no solo a nivel de producto éramos buenos, sino que realmente teníamos que dar ese valor añadido a nuestros profesionales, a nuestro cliente. Y a partir de ahí empezamos a hacer un cambio rotundo de paradigma, un cambio drástico en la filosofía de la organización, en el que a partir de, ya os digo, de hace aproximadamente 4 o 5 años empezamos a centrar a la persona en cualquier tipo de decisión que se tomara, fueran estratégicas o fueran tácticas. ¿Vale? Hace poco ya hemos lanzado a nivel externo todo lo que es la campaña de Sed de Avanzar, en el que tratábamos de buscar que el fin no sea las personas, sino que sea en el inicio. Desde cada uno de nosotros, independientemente nuestros profesionales o el cliente, es el origen fundamental para poder generar ese valor añadido a nuestros productos y, por tanto, a nuestro negocio. ¿Vale? Es desde aquí, desde donde partimos con esa evolución. Aquí pues contactamos con Luca para hacer una buena inmersión de cómo mejorar esa experiencia de usuario a través de la experiencia del empleado, y abordamos directamente el proyecto de onboarding. En la compañía era un proceso que lo teníamos totalmente instaurado. Nosotros tenemos un volumen de en torno a 4.200 empleados distribuidos muy dispersamente, ¿vale? Aunque la mayoría de referencias, sobre todo un concepto de MAO, nos asocian con Madrid, nosotros tenemos una gama amplísima de marcas y un portfolio inmenso, ¿vale? Por tanto, realmente nuestro headquarter sí que lo tenemos aquí en Madrid, pero todos nuestros centros de producción están distribuidos por toda la zona geográfica española, en India, en Estados Unidos y en Chile. Si a esto le sumamos toda nuestra red comercial, os podéis imaginar cuál es la distribución o la dispersión que tenemos de este colectivo. Por tanto, necesitábamos darle una vuelta extra al proceso para realmente saber de qué manera podríamos abordarlo de una manera muchísimo más experiencial y más relacionada con las personas y nuestros profesionales. Lo que hicimos junto a Luca fue hacer un primer análisis de cuáles eran todos los hitos en los que teníamos algún tipo de relación direccional o bidireccional con nuestros profesionales, o previos o posibles candidatos a ser profesionales para nuestra compañía, y hacer una evaluación de cómo percibían ese impacto que teníamos como compañía con ellos, ¿vale? Este journey que veis aquí a continuación es el journey real, ¿vale? Aquí no venimos con transparencia, no, aquí es la realidad del análisis que hicimos. Y como veis, pues sí que tenemos un cumplimiento de lo que es la experiencia más o menos adecuado, con un 75% de media. Sin embargo, sí que hay algunos hitos en los que pues, no llegamos a cumplir con esa referencia del 80% como experiencia wow dentro de lo que sería esta nueva experiencia para el onboarding, ¿vale? ¿Qué es lo que identificamos también en con este análisis a través de diferentes talleres, workshops y dinámicas conjuntas? Pues bueno, pues que según los momentos en los que teníamos una relación directa con ellos, pues había otra serie de drivers o stoppers, depende en qué momento los utilizáramos realmente, que nos estaban reduciendo el impacto y la experiencia que teníamos en ellos, ¿vale? Nosotros, a partir de aquí, lo que hicimos fue trabajar directamente, no en mejorar el proceso, sino en definirlo de cero,
¿vale? Esto es para nosotros el gran cambio del paradigma de cómo enfrentarnos a un proyecto. Habitualmente, pues como decía, al estar vinculados con esa parte más de procesos, nosotros al final definíamos un proceso bien a través de la función de recursos humanos, que también dentro de este cambio pues, ha pasado a denominarse personal y organización. Les abordábamos pues, una necesidad que sí que nos trasladaban de la manera que nosotros considerábamos más ajustada. Sin embargo, luego siempre pues teníamos, ¿no? Pues al final, qué es lo que les encaja y no, y lo que hacíamos era un reajuste. En este caso, el paradigma lo hacemos totalmente a la inversa. Tenemos una necesidad, preguntamos a los empleados y son ellos los que nos dicen de qué manera quieren que se lo podamos abordar. Para estos 6 grandes momentos clave que decidimos dentro del proceso, hemos identificado diferentes acciones en aquellos casos que fueran proyectos más. En otro caso, hemos hecho proyectos con una envergadura sustancialmente amplia para poder abordar lo que es todo el recorrido de una manera lineal, creando un storytelling común y, sobre todo, manteniendo una línea experiencial en todo momento. Esta sería la foto hasta marzo 2020. Vale, como os decía Lidia, estuvimos trabajando conjuntamente Lucav y nosotros como compañía global en la definición de un proceso totalmente estructurado, con unos impactos directamente en la relación con nuestros diferentes profesionales, independientemente la zona geográfica a la que nos tuviéramos que dirigir, pero aquí lo que nos fallaba era, vamos a decirlo de algún modo, el formato, ¿vale? Llega el COVID, donde nosotros teníamos realmente un impacto sustancial, sobre todo por esta dispersión, era en aquellos momentos en los que podíamos traer a nuestros profesionales de cualquier zona geográfica del mundo a nuestro headquarter y enseñándole las instalaciones, nuestra cadena de valor y, sobre todo, dada nuestra cultura también organizacional, esa parte de networking y relación que es parte de la esencia de Mau San Miguel como compañía. Pero se trunca, llega el COVID, tenemos que estar todos trabajando desde nuestra casa. En nuestro caso, incluso, al ser vendedores de cerveza y de agua, durante algunos momentos, lamentablemente, pues directamente pues, con toda la hostelería cerrada. Por tanto, aquí lo que, como decía también Lidia, aparcamos ligeramente el proyecto, aprovechamos para hacer un stop and think muy en profundidad, porque sí que es cierto que no era una de nuestras prioridades, porque los esfuerzos los teníamos que dirigir hoy más que nunca hacia negocio. Sí que veíamos una oportunidad para agilizar y acelerar el cambio cultural que estábamos realizando desde hace ya 4 o 5 años. Queríamos aprovechar precisamente este hito que de otra manera no íbamos a poder abordar con tanta agilidad ni flexibilidad y tratar de digitalizar absolutamente todo. Este es un concepto, ¿no?, que viene, digitalización. Lo teníamos incluso dentro de nuestro plan estratégico 2023, ¿vale? Si bien es cierto, cuando realmente te pones a rascar en lo que es la digitalización, empiezas a ver que cabe todo, pero a la vez no cabe nada. Entonces sí que fuimos bastante prácticos en ese sentido y lo que quisimos es diferenciar muy bien qué es lo que entendíamos nosotros como compañía sobre la digitalización y qué es lo que esperaban realmente nuestros empleados, ¿de acuerdo? Aquí lo que basamos, por tanto, fue en cada una de estos momentos clave, con las diferentes acciones que queríamos llevar a cabo. Lo que hicimos fue una matriz bastante, ya os digo, prácticos, sobre todo por ser ágiles y no dejar de lado el proyecto. Lo dividimos en 3 pilares para poder abarcar realmente los objetivos que teníamos dentro del proceso como compañía, pero luego también incluimos dos líneas transversales que eran el impacto que necesitaban a nivel de conocimientos nuestros empleados, pero también cuál era su impacto que nos habían solicitado a nivel experiencial. No podíamos dejar de lado ese foco que realmente nos habían trasladado durante pues los inicios del proyecto a través de los diferentes workshops, talleres, etc. ¿Vale? El resultado, por tanto, ha sido bastante espectacular, en el sentido de que no solo hemos abordado una digitalización óptima, en el sentido de vamos a ver de qué manera podemos
virtualizar absolutamente todos los conocimientos, todas las sesiones de producto, toda la parte de cadena de valor de nuestras unidades de negocio, etcétera, a través de un itinerario de desarrollo totalmente estructurado, que siga el journey que nos habían definido y con impactos continuos y siempre manteniendo esa parte experiencial, sino que también hemos abordado simultáneamente una necesidad que al final nos exigían cada uno de nuestros empleados de una manera individualizada, entre comillas, y digo porque no hemos trabajado el nivel de arquetipos en este proyecto, sí que lo tenemos para unos otros que estamos todavía en las primeras fases, pero sí con la intención de poder abordar en este caso esta segunda parte con un objetivo de dar un valor añadido a negocio, a nuestros profesionales como activo importante de la compañía y desde los que poder tomar decisiones totalmente comprometidas y funcionales. ¿De acuerdo? A su vez, lo que hemos incorporado ha sido 3 pilares vivenciales. Cuando hablamos siempre de un proceso de onboarding, al final nos relacionamos con esa nueva incorporación. Focalizamos en la vivencia de la nueva incorporación en nuestra compañía, pero se nos olvida que al final alrededor de esa nueva incorporación tenemos diferentes roles igual de activos, si no más, ¿vale? Por un lado nosotros lo hemos focalizado en la parte de lo que es la familia de Mau San Miguel, entendida como todas las diferentes roles que pueden estar trabajando de una manera transversal, puntual o de manera continua con esa nueva incorporación. Hablaríamos pues, del responsable, el equipo directo o colaboradores y o referentes que podría tener en el área o en otras, pero igual de importantes las áreas de soporte, ¿vale? Todas aquellas áreas de staff de la compañía que en algún momento requieren de su involucración para dar algún tipo de ayuda o de soporte a la nueva incorporación, ¿vale? Nosotros aquí al final acabamos definiendo un modelo totalmente transversal, independientemente del concepto que necesitábamos al inicio totalmente estructurado y sobre todo manteniendo, como decíamos al principio, cuáles eran las necesidades que teníamos que cubrir como organización, pero sobre todo recogiendo y teniendo siempre en cuenta las experiencias y las necesidades que nos habían pedido los diferentes profesionales de la compañía. Resumiendo, por tanto, para mí como mayor aprendizaje es siempre que tratéis de abordar un proyecto de experiencia de empleado, sed flexibles. Flexibilidad, flexibilidad, flexibilidad. Ahora, no toda la flexibilidad sirve. Para mí es muy importante y creo que es lo que más hemos podido tener en cuenta y el mayor aprendizaje que hemos hecho a través de este proyecto es que tiene que ser una flexibilidad orientada. Tenemos que tener muy claro no solo cuál es el propósito del proyecto, sino cuáles son los objetivos que como función a nivel de recursos humanos tenemos que cubrir, cuáles son los objetivos a nivel de compañía que han de ser cubiertos también, pero también qué compromisos alcanzables hemos fijado con nuestros profesionales y desde esa dualidad tratar de buscar sinergias comunes de las que luego el formato al fin y al cabo se puede ir flexibilizando de nuevo pues según la necesidad o el contexto o la realidad que podamos estar viviendo en cada uno de los momentos clave del proceso. Y nada más, muchas gracias. Si tenéis alguna duda, como al inicio, pues comentamos.